Hola, buenas tardes. Somos el equipo conformado por Mauricio Moya, Fabiana Miranda, Carlos Andrea y Andrea Martínez, y en este video les vamos a explicar las características internas, externas y los subgéneros que dividen al teatro. Para empezar este video primero tenemos que saber la definición de teatro. El término teatro viene del griego teatros, que puede traducirse como el espacio o el sitio para la contemplación. El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos como puede ser la gestualidad, los discursos, la música, los sonidos y la escenografía, que son varias características que ya vimos en pasados temas. Ya sabiendo esto, ahora vamos a pasar con mi amiga Andrea Martínez, que les va a explicar las características externas del teatro. Entre las características externas se encuentra el acto, el cuadro y la escena. El acto es simplemente definido como la caída del telón. El cuadro delimita situaciones y marca la entrada o salida de los personajes. Y la escena no se dice las acotaciones y no se cierra el telón. Las acotaciones son las indicaciones que vienen en el diálogo. Regularmente se ponen en negritas. Marcan cómo debe de ser interpretado el diálogo o alguna acción extra a lo que se está diciendo. Existen varias formas expresivas. Entre ellas se encuentran el monólogo y el diálogo directo. Regularmente las obras teatrales se componen por exposición, desarrollo y conclusión. Muchas gracias, Andrea. Ahora pasaremos con Mauricio, que hablará sobre las características internas. En la estructura interna de las obras de teatro podemos encontrar las acotaciones. Las acotaciones son indicaciones directas que se les dan a los personajes a la hora de realizar sus diálogos, ya sean los gestos que utilicen, la vestimenta que van a llevar o algún tipo de acción específica que deban de realizar en algún punto específico de la obra. Ahora, los personajes son aquellas personas que están llevando a cabo la obra, son las cuales dicen los diálogos, llevan cierta cronología para que la historia sea relatada de buena manera, etc. Personajes en una obra de teatro. Los protagonistas son aquellos personajes principales en los cuales se lleva alrededor de ellos la historia. De ahí tenemos a los antagonistas, que son todo aquel personaje o el personaje principal que se encarga en hacer acciones contrarias a las del protagonista. No precisamente tiene que ser un personaje malo como tal. De ahí tenemos a los personajes secundarios, que son aquellos que están constantemente en la obra o en la historia, pero no tienen tanta relevancia como el protagonista. Este tipo de personaje es aquel que tiene cierto carácter cómico en la historia. También existe el personaje redondo. Este tiene varios tipos de personalidad a lo largo de la historia. También encontramos al personaje de espejo. Este es aquel que está demasiado cerca, ya sea del protagonista o del antagonista de la historia. Es el estereotipo. Este, como su nombre lo indica, representa algún punto específico o característica principal de alguna comunidad o grupo social. También encontramos al personaje plano. Este tiene una forma de ser igual durante toda la historia. Y por último encontramos al personaje. Este personaje se encarga básicamente de aconsejar al protagonista durante toda la historia. Ahora yo les hablaré sobre los subgéneros que dividen al teatro. Normalmente el teatro empezó con dos subgéneros, que son la tragedia y la comedia. Con el pasar del tiempo y de los años, el teatro fue evolucionando y se vieron en la necesidad de hacer más subgéneros. En estos entran el melodrama, la farsa, la piedad, etc. El primer subgénero que les voy a explicar es la tragedia. Este subgénero centra su trama en alguna situación desafortunada que le pasa al protagonista. Puede ser al principio de la obra, lo que genera el conflicto que se resuelve hasta el final, o puede ser en cualquiera del lapso de la obra. Como forma de solución del conflicto se puede presentar la muerte de algunos personajes importantes. Estamos hablando de la tragedia, puede llegar a ser muerte, enfermedad, desilusión amorosa, cualquier cosa. 2. La comedia. La comedia es totalmente aparte de la tragedia. Para los griegos, la comedia se tenía que centrar en personajes que eran tontos, torpes, graciosos, hasta vulgares.
Para ellos existía la premisa de que solo las personas risibles podían hacer reír. Número 3. La farsa. La farsa tiene su origen en el siglo XV. En términos teatrales, la farsa significa poner al revés las cosas. Eso significa que la obra está totalmente en desorden, o sea, no es nada de lo que tú esperas, ni es nada en común que tú estás acostumbrado. Por ejemplo, los personajes principales ya no son los héroes, igual y un villano termina siendo el que salva a toda la ciudad, etc. Número 4. El melodrama. Este subgénero es bastante cuestionado, pero a veces muy popular en el teatro. Su único objetivo es la manipulación de los sentimientos. Los personajes son planos, a veces fríos. El tema que maneja no tiene no te deja ninguna enseñanza, y situaciones que se presentan no tienen relaciones con la sociedad. Este subgénero se puede dividir en lo que es la ópera y las telenovelas. Y por último, la 5, que es la tragicomedia. Es uno de los géneros más importantes y difundidos del teatro clásico, ya que junta los subgéneros más importantes, que son la tragedia y la comedia. En este subgénero domina el sarcasmo, que consiste en una burla aguda a través de lo cual se quiere dar a entender lo opuesto o expresar el profundo desagrado que genera algo. Y también